a veces resulta muy, muy insatisfactorio, ¿no? Hay algo como que la mente quiere poder entenderlo absolutamente todo y Maya no puede ser entendida. Es como, estamos hablando de una alucinación y la mente intenta darle realidad a esta alucinación preguntando cosas acerca de ella. ¿Cómo surgió? ¿Cuál es su origen? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿De qué está hecha? Preguntas serias, ¿eh? Preguntas que pertenecen al ámbito de la filosofía y de la ciencia. Pero no tienen respuesta. No tienen respuesta. Tenemos una preparación distinta. Exacto. Yo me he preparado de otra manera, he estudiado otras cosas y estoy acostumbrada a relacionarme con el mundo desde la razón. Exacto. Y comprendo que es una dificultad enorme, porque yo me lo creo aparentemente. Y digo, sí, tengo la sensación de que efectivamente eso es así. Pero me voy. Entonces, es una cosa inevitable. Entonces, intento entenderlo. Decir, bueno, y claro, se me cae todo, porque digo, ¿qué historia es esta, no? Sí. O sea, ¿cómo caso yo toda mi vida que he hecho en función de otras cosas, que he explicado a otras personas otras cosas, para entender algo que encuentro mil pegas? O sea, que no es cuestión de poner aquí mil pegas al tema del guión o de lo que sea, pero entonces digo, no lo puedo entender. Es lo único que me consuela. Es decir, tengo una mente tan pequeña que no me cabe este conocimiento. Exacto. Entonces, no lo voy a pensar. Exacto. Pero, sin embargo, todo lo que la mente necesita saber para resolver se le brinda. Todo lo que es necesario saber, todo lo que es necesario cuestionar, todas las claves para el discernimiento y el cuestionamiento sistemático que significa el perdón, se nos brindan. Lo que pasa es que la mente pretende entender la ilusión y la ilusión no puede entenderse. Porque la ilusión es un desatino, es un puro desatino. Intentamos, por ejemplo, una de las formas en que intentamos hacer real la ilusión es buscando su origen. Toda la ciencia está empeñada en eso. O entender de qué está hecha en términos materiales, porque presuponemos que la ilusión es material. Y desde la antigua Roma, desde la antigua Grecia, estamos intentando encontrar los constituyentes materiales de esta realidad. Pero no hay éxito. No hay éxito, no sucede así. Todavía hay enormes debates en la ciencia intentando eludir la cuestión de la conciencia en la realidad que experimentamos. Los científicos se niegan a incluir la conciencia como parte constitutiva esencial de toda experiencia. Se niega, va en contra del paradigma del materialista de la ciencia. La dejamos fuera, y si la dejamos fuera no se entiende absolutamente nada. Yo recuerdo hace como 2 años que me leí un libro de física. Era un libro de física de este tamaño, de este grosor, y el físico que lo escribía era un hombre que dejaba la conciencia fuera, completamente, era un abordaje completamente materialista. Y casi que se le ponían los pelos como escarpias cuando se hablaba de la conciencia. Y sin embargo, para mí resultaba impresionante ver la de tirabuzones y encajes de bolillo que tenía que hacer para dejar la conciencia fuera. Le parecía inaceptable aceptar la conciencia como principio básico y constituyente de este universo, y sin embargo se aferraba a ideas completamente bizantinas. Y esto hace la ciencia. Entonces, el intento de encontrar el origen, ¿no? es un problema filosófico y científico. ¿De dónde surgió este universo? ¿De dónde? ¿Dónde está su origen? ¿Qué pasa? Que toda esta materia, todos estos nombres, formas, ¿surgieron de la nada? Si rastreamos hasta el comienzo del tiempo, el universo, nos encontramos con que algo brotó de nada y nos lo creemos. Y tenemos que creer algo así, porque tenemos que dar explicación a esto que vivimos. Y la mente es lineal, la mente está programada para pensar en términos causa-efecto, causa que precede un efecto. De manera que lo que vamos a hacer siempre es rastrear causa-efecto en una regresión infinita.
Y luego, al final, lo que nos vamos a encontrar es con un callejón sin salida. Big Bang, sí. Y nuestros medios técnicos nos permiten saber qué sucedió justamente un segundo después del Big Bang. Pero en ese segundo, y lo que había antes de que el tiempo se pusiera en marcha, ¿qué era? Nada. Algo. ¿Qué? No hay posibilidad de resolverlo, lo cual nos debería hacer entender que estamos planteando mal el problema. La ilusión intenta perpetuarse y adquirir realidad a base de rastrear sus orígenes y encontrar su causa. Pero ¿sabéis cómo hablan los estudiantes de Vedanta Advaita de este universo? Es el hijo de una mujer estéril. El hijo de una mujer estéril. ¿Eso es Maya? Eso es Maya. Es una forma de decir que le podemos intentar buscar sus orígenes, sus causas, no los vamos a encontrar. Porque el pensamiento cuando opera con esa lógica, incurre una y otra vez en callejones sin salida. No hay salida para esa forma de pensamiento. Y una vez más, incluso a través de la ciencia, pues se puede producir el colapso de todo intento, después de la frustración enorme de no encontrar respuestas. Y la mente puede colapsar. Y podemos acceder a una experiencia que casi podríamos decir empírica, de yo soy y sé quién soy. Y no requiero ningún tipo de verificación externa, porque tengo absoluta certeza con respecto a mi ser. Y mi ser es ahora. Y desde el momento en que empiezo a buscarle a mi ser una causa en el tiempo, lo convierto en ilusión. ¿Se ve? Por tanto, no nos queda más remedio. Fijaos, por ejemplo, cuántas veces se dice, es un topicazo en espiritualidad, aquí y ahora. Lo dicen hasta los que no viven en el aquí y ahora jamás. Aquí y ahora. ¿No? Sí, se intenta. Aquí y ahora. ¿Eh? Pero aquí y ahora es precisamente la cuestión. Aunque esté trillado, porque esto hace el ego con las grandes mahavakyas y verdades espirituales transformadoras y poderosas, lo que hace es que las mancilla haciendo que todo el mundo las diga. Así pierden poder y fuerza. Pero aquí y ahora, y silencio y quietud, es la clave para conocer mi ser. No tengo que irme al pasado a rastrear con mis herramientas, con el telescopio Hubble y con no sé qué otra cosa que voy a ir a un acelerador de partículas que me va a mostrar. No, ahora, aquí. Yo soy el experimento, mi propia conciencia sucediendo ahora. Es todo lo que necesito. Y la mente me acompaña en un tramo de este viaje. La mente es donde empieza la jornada. Es la mente la que se pregunta, es la mente la que se cuestiona, es la mente que tiene que elegir mirar hacia el mundo o mirar hacia el Cristo. Es la mente el tomador de decisiones. Pero la mente lineal que surge del pensamiento yo no puede abarcar ni entender Maya en su totalidad, ni por supuesto es una herramienta útil para el conocimiento.